He pasado 20 años de mi vida en pasillos fríos e iluminados por luz fluorescente de hospital público. Y si hay algo que aprendí, es que lo más aterrador que existe no son las historias de fantasmas que se escuchan por ahí. Es la burocracia, la negligencia y el miedo a ser la única persona que lucha contra todo eso. Me llamo Marisa, y cuando esta historia sucedió, alrededor de 2018, un año en el que parecía que el mundo tenía miedo de gastar dinero, incluso en salud, yo estaba en el área de pediatría de un hospital gigantesco, de esos que más parecen un laberinto gris en medio de la capital, siempre abarrotado de gente que solo nos tenía a nosotros. Tenía 48 años y era la enfermera senior. Mi rutina era una porquería de turnos dobles, el olor a alcohol y desinfectante pegado hasta en mi almohada, y la batalla constante contra el agotamiento. Vivía sola en un rincón estrecho, pero lo suficientemente cómodo, y mi único lujo era la pila de libros antiguos de medicina que guardaba. Yo era la madre del ala, la que conseguía encontrar el material que desaparecía y que tenía una paciencia infinita para hacer que cualquier niño que lloraba dejara de sollozar. Y sí, yo era la veterana que, de vez en cuando, se las arreglaba para desaparecer unas gasas y unos sueros que sabía que estaban en exceso en nuestro stock, solo para enviarlos a esas clínicas de barrio que estaban en estado de calamidad. Nunca para mí, nunca por dinero. Yo lo llamaba compensación divina, pero vivía con el terror en la espina dorsal, sabiendo que si la dirección decidía hacer una auditoría sorpresa, mi carrera de 2 décadas se iría al traste en 5 minutos, con derecho a investigación. Aquel día específico, acababa de tomar el turno de las 19:00. El hospital tenía esa atmósfera densa de fin de día, el murmullo de las visitas disminuyendo, las luces de la emergencia parpadeando, y el peso silencioso de los casos más graves instalándose. Lo que hacía diferente la noche era la llegada de mi NM180, una nueva paciente al ala pediátrica, Ana, una niña de 8 años. Tan pronto como leí su expediente, se me heló el estómago. No era un caso más de neumonía o apendicitis. Ana tenía una enfermedad autoinmune rara, de esas que solo ves en los libros más antiguos. Era menuda, con ojos grandes y oscuros, que parecían cargar el peso de una sabiduría que no era propia de su edad. Su padre, el señor Fernando, era un hombre que parecía haber recibido un shock. Llevaba meses desempleado, y la ropa que vestía estaba limpia, pero desgastada, con un agujero minúsculo en el cuello que no pude dejar de mirar. Yo ya había visto cientos de padres así, hombres y mujeres buenos, aplastados por la pobreza y la enfermedad de sus hijos. El tratamiento de Ana era pesado, pero la parte más cruel era el medicamento esencial, un inmunosupresor de altísima complejidad. El hospital tenía el medicamento, pero solo lo suministraba durante la internación. La ficha de alta de ella ya estaba preagendada para 48 horas. Después, aquel medicamento costaba el triple del salario mínimo. Era completamente inaccesible para el señor Fernando. Sin él, en pocas semanas, la enfermedad regresaría con fuerza total, y sería fatal. Pasé la mayor parte de la noche intentando ignorar el dilema, pero la imagen de Ana, durmiendo tranquilamente en la cama, pero con la vida colgando de un hilo carísimo, no salía de mi cabeza. Caminaba por los pasillos, chequeando sueros, verificando signos vitales, pero la verdad es que estaba en una guerra interna. El protocolo era claro, frío y cruel. El medicamento era exclusivo para uso hospitalario. Yo era un engranaje, y mi deber era seguir las reglas. Si seguía las reglas, Ana moriría. Si no las seguía, salvaría a Ana, pero perdería mi empleo, mi libertad y todo lo que había construido. El peso era sofocante. Sentía la garganta seca todo el tiempo, como si hubiera tragado arena. En medio de mi turno, alrededor de las 23:00, me vi obligada a ir a la central de suministros para buscar un antibiótico de rutina. Fue allí donde la cosa se puso siniestra. El encargado de stock, un joven nuevo y algo despistado,
Me dijo casualmente que la sala de inmunosupresores estaba hecha un desorden a causa del inventario mensual que comenzaría a la mañana siguiente. Comentó, con una sonrisa de quien no percibía la gravedad, que tenían 30 cajas de aquel medicamento específico de Ana. 30 cajas. Y lo peor, o lo mejor, es que dijo, van a caducar en 3 meses, Marisa. Casi 30 cajas se van a convertir en basura mañana, si no conseguimos redirigirlas a otro hospital. 3 meses era tiempo más que suficiente para que yo desapareciera con lo necesario para un año de tratamiento. El universo me estaba dando una chance bizarra, pero real, de intervenir. Volví al ala de pediatría y me senté en mi mesa, intentando parecer normal mientras llenaba planillas de rutina, pero mis manos temblaban ligeramente y solo podía ver el número. 30 cajas. 30 cajas de mi Novoxeim. Medicamento carísimo, a punto de convertirse en basura, mientras una niña con ojos de búho sabio estaba a 2 días de ser sentenciada. La injusticia me golpeó como un puñetazo. Me acordé del agujero en el cuello de la camisa del señor Fernando, de la forma en que él sostenía la mano de su hija con una reverencia casi sagrada. En aquel momento, la ficha en mi mano, el protocolo, el miedo a la cárcel, todo pareció gris e irrelevante comparado con el verde vibrante de la vida de Ana. Decidí. Iba a salvar a esa niña, sin importar el costo. El plan necesitaba ser ejecutado durante la madrugada, en el auge del silencio del turno nocturno. Esperé hasta las 2:30 de la mañana, la hora que yo sabía que era la más tranquila, cuando hasta la recepción dormitaba y el guardia de seguridad hacía la ronda más larga en el estacionamiento. Me vestí con un scrub de color oscuro, el mismo que usaba en los peores turnos para disimular manchas, y me até el cabello en un moño apretado, intentando transmitir una apariencia de eficiencia austera, por si alguien me veía. Mi corazón latía en el pecho como un tambor apresurado y desacompasado, y tuve que concentrarme en respirar profunda y lentamente. Yo sabía que, para que todo pareciera creíble, necesitaría una coartada visual perfecta. Mi objetivo era el inventario, y mi arma sería un bolígrafo y mi experiencia en ser invisible en los pasillos. La central de suministros quedaba en el subsuelo, y el ascensor de servicio, aquel viejo y ruidoso, era la única forma de llegar allí sin pasar por la seguridad principal. Bajé con mi linterna de bolsillo, la única fuente de luz decente, ya que el subsuelo tenía una iluminación intermitente, que parecía fallar a propósito, solo para asustarnos. El olor allí abajo no era a desinfectante, sino a polvo antiguo, moho y cartón. Cuando llegué a la puerta de acero de la farmacia central, la única cosa que me calmó fue la certeza de que la mayoría de las alarmas eran de movimiento y no se activarían si yo me movía despacio. Yo tenía la llave maestra, claro está, un regalo de años de trabajo nocturno. El clic de la cerradura resonó de una manera que me hizo contener la respiración por largos 10 segundos. La sala de inmunosupresores era fría, gélida, un frigorífico que servía para conservar la vida. Los frascos del medicamento de Ana, el Immunoflux, yo lo bauticé en mi cabeza, el remedio de la vida y la muerte. Estaban apilados en los estantes como pequeños ejércitos de salvación, con sus etiquetas, rojas de fecha de caducidad pitando en mi mente. La hoja de inventario, dejada displicentemente sobre la encimera, fue mi oportunidad. Tomé mi bolígrafo esferográfico azul y con la mano firme, pero el corazón acelerado, deslicé hasta la línea del Immunoflux. Mis pupilas estaban dilatadas. El enfoque era quirúrgico. Con una caligrafía que intentaba imitar la del encargado de stock apurado, registré 3 cajas como dañadas y descartadas, alegando un derrame accidental de solución de limpieza. La mentira me pesó en el alma, pero el alivio de tener la cobertura burocrática me dio una fuerza casi maníaca para continuar. Con la hoja de inventario falsificada, el siguiente paso era desaparecer las cajas. Yo necesitaba algo que pasara desapercibido, algo que nadie en el turno nocturno jamás cuestionaría. Un carrito de lavandería sucia.
Estos carritos son el caos organizado del hospital, llenos de sábanas y toallas manchadas, y son invisibles para la mayoría de las personas que no trabajan directamente con ellos. Encontré uno abandonado cerca del ala de cirugía, exhalando aquel olor característico de desinfectante mezclado con fluidos corporales. Era perfecto, un camuflaje asqueroso, pero eficaz. Volví a la central de suministros con el carrito y con una agilidad que no sabía que aún tenía a los 48 años, seleccioné cuidadosamente las 3 cajas del Immunoflux, las más cercanas a la fecha de caducidad, y las metí en el fondo del carrito, cubriéndolas inmediatamente con un montón de sábanas y batas sucias. Mi respiración era superficial y rápida, y el sudor frío me escurría por la espalda, pero no podía parar. El silencio del subsuelo de repente no parecía más mi aliado, sino un juez que amplificaba cada crujido de tela. Empujé el carrito pesadamente por los pasillos, mis ojos fijos en el suelo, intentando parecer una empleada de limpieza completamente aburrida. La vuelta al ala pediátrica, que pareció la caminata más larga de mi vida, fue un ejercicio de nervios. Pero yo estaba actuando en piloto automático, enfocada solo en el rostro de Ana. Llegando de vuelta a mi puesto en pediatría, escondí el carrito en el cuartito de material de limpieza, justo detrás de unos galones de cera, y cerré la puerta con llave, fingiendo que iba a verificar un suministro. El Immunoflux estaba seguro, pero el mayor desafío venía ahora. ¿Cómo entregárselo al señor Fernando de una forma que él entendiera la importancia y la urgencia, sin que él pudiera vincularme al desvío? Yo no podía darle el medicamento en la mano, bajo las cámaras y los ojos de los compañeros. Necesitaba un intermediario, un punto de contacto seguro y discreto, y solo tenía unas pocas horas antes del amanecer. Me acordé de mi contacto con las clínicas de barrio, la misma red que recibía las gasas desaparecidas. Tenía el número de una asistente social jubilada, doña Elsa, una mujer de unos 70 años, con un cabello lila y un sentido de justicia que la hacía parecer una heroína de película antigua. La llamé desde un teléfono fijo distante, usando un tono de voz apurado y bajo, dando coordenadas codificadas sobre material vital que necesitaba llegar a un nuevo hogar urgente, y mencionando el nombre de la niña y del padre. Le pedí que esperara al señor Fernando en la puerta lateral del hospital, la de entrada de empleados y ambulancias, en el exacto momento en que el sol estuviera naciendo, con una excusa cualquiera, como la de ser una representante de una ONG de apoyo a pacientes raros. Yo sabía que ella entendería el riesgo y la necesidad de la discreción absoluta. Los minutos siguientes fueron los más lentos y excruciantes de mi vida. Volví a la sala de Ana, fingiendo chequear el suero, solo para observarla. Estaba despierta, dibujando un sol amarillo gigante en un pedazo de papel. El señor Fernando, sentado en el borde de la cama, me sonrió. Una sonrisa de gratitud simple por mi atención. La inocencia de aquel momento, el hecho de que él no supiera que la vida de su hija dependía de las cajas escondidas detrás de cubos y sábanas sucias, era casi insoportable. Sentí una punzada aguda de culpa y de heroísmo al mismo tiempo. Yo era una criminal, pero una criminal que estaba salvando una vida. A las 5:30, el hospital comenzó a despertar. Le dije a mi compañero de turno que necesitaba salir para resolver una emergencia personal y fui hasta el cuartito de limpieza. Con un bolso de lona vieja de gimnasio que usaba para llevar mis fiambreras, empaqueté las Etsusato 3 cajas, cubriéndolas con mis scrubs sucios de turno y un abrigo viejo para darle volumen. La bolsa quedó pesada y protuberante. El último paso era dejar el edificio sin ser vista. Salí por la puerta lateral, la misma que doña Elsa usaría. El señor Fernando estaba afuera, fumando un cigarrillo en la acera, mirando al horizonte. Pasé junto a él a pasos largos y rápidos, evitando contacto visual, y dejé la bolsa, olvidándola discretamente bajo un banco de cemento, cerca de un montón de basura, donde doña Elsa la encontraría. No podía simplemente salir del hospital. Volví adentro menos de 15 minutos después, alegando que mi emergencia había sido resuelta rápidamente.
El peso de la bolsa se había ido, pero ahora yo cargaba el peso del fraude en mi espalda, sintiéndolo en cada paso que daba en el suelo pulido. Mi cuerpo estaba allí, administrando dosis, pero mi mente estaba atrapada afuera, en la puerta lateral, imaginando a doña Elsa de cabello lila acercándose al señor Fernando y entregándole mi regalo anónimo. Cada sonrisa de un compañero parecía una mirada de acusación. Yo tenía la horrible sensación de que mi rostro estaba parpadeando en rojo sangre, como un aviso de criminal para que todos lo vieran. La confirmación vino de una forma sutil, casi un susurro que solo mi corazón consiguió escuchar. Poco antes de que mi turno terminara, alrededor de las 7:00, el señor Fernando vino al puesto de enfermería, los ojos brillando de una manera diferente. Me agradeció el cuidado con Ana, pero lo que dijo después me hizo sentir mareada. «Sabe, enfermera Marisa, recibimos una ayuda de Dios. Una señora muy buena, de cabello morado, nos encontró afuera y dijo que una ONG consiguió 3 cajas de aquel medicamento caro. Fue un milagro. Él no me vinculó a la donación, pero la mención de las 3 cajas y de la señora de cabello morado fue mi señal. Lo había conseguido. Ana estaba salvada, al menos por un año. Tuve que apoyarme en la encimera por un momento, sonriendo. Una sonrisa profesional, pero con una lágrima invisible quemando en la esquina de mi ojo. Salí del hospital aquella mañana con la sensación de que acababa de salir de un accidente de coche. Estaba exhausta, pero la adrenalina y el miedo no me dejaban relajar. Mi casa parecía extraña, vacía. El silencio era ensordecedor después del ruido constante del hospital. Sin embargo, había una pequeña punta de luz. El rostro de Ana, ahora con una chance real de vida. Era esa punta la que yo agarraba cada vez que la culpa venía a visitarme, instalándose como un parásito frío en el fondo de mi alma. Yo era una enfermera que rompió el juramento de no causar daño, pero también era una persona que se rehusó a ver a una niña morir a causa de una etiqueta de precio. Los días que siguieron fueron una tortura psicológica. Cada vez que el interfono sonaba en el hospital, daba un brinco. Cada email con el título «Auditoría interna» me helaba la sangre. Volví a mi rutina, pero ahora yo era una versión tensa, paranoica e hipervigilante de mí misma. Chequeaba el cuartito de limpieza 3 veces por turno, solo para asegurarme de que el carrito de lavandería ya no estuviera allí. Miraba a los encargados de stock con desconfianza e intentaba, de forma sutil, preguntar sobre el derrame de líquidos en el sector de inmunosupresores, solo para saber si alguien había notado el fraude en el registro. Pero nadie parecía haber notado nada. El universo del hospital era vasto y caótico, lo suficiente para tragarse un desvío de 3 cajas. Yo sabía que el peligro no estaba en la cantidad, sino en el detalle de la falsificación. La firma, el número de lote que declaré, dañado, todo eso podría ser rastreado si un analista de inventario realmente se concentrara en aquella hoja de registro. Por eso, empecé a desarrollar un tic nervioso. Siempre que estaba tecleando algo en el ordenador del puesto de enfermería, limpiaba la pantalla con la manga de mi scrub, como si quisiera borrar cualquier rastro de huella dactilar o polvo que pudiera vincularme al fraude. Era completamente irracional. Pero yo sentía que si yo era impecable en todos los otros aspectos, nadie notaría el gran error que yo había cometido en el subsuelo. Mi vida social, que ya no era agitada, se volvió prácticamente un desierto. Evitaba salir con las compañeras de trabajo, con miedo de que, bajo el efecto de una copa de vino, la verdad se escapase de mis labios. Me convertí en aquella persona que solo daba respuestas, monosilábicas, y que estaba siempre a un paso de explotar de estrés. Mis amigos de fuera del hospital, a quienes veía raramente, notaron que estaba más delgada y con ojeras más profundas, pero yo solo decía que el turno nocturno estaba pesado. Nadie imaginaba que el motivo de mi agotamiento no era el cansancio físico, sino la imagen constante del señor Fernando, agradeciendo a Dios por el milagro, que yo, con mis manos temblorosas, había orquestado en la oscuridad de la noche. La única cosa que me traía una pizca de paz era el ala pediátrica,
y específicamente, la cama de Ana. Ella tuvo el alta conforme a lo planeado, y yo continué chequeando los registros, lo que era inusual, pero yo lo disimulaba como curiosidad de veterana. Miraba el historial electrónico toda semana para ver si había algún regreso de emergencia. Nada. Su nombre no aparecía, lo que era la prueba de que el Immunoflux estaba haciendo su trabajo, y el señor Fernando estaba consiguiendo seguir el tratamiento en casa. Esa paz, sin embargo, era solo momentánea, porque luego después yo volvía a preocuparme por mi rastro. Lo que me ponía más nerviosa era el silencio del hospital sobre el inventario. Nunca hubo una reunión de emergencia, ningún memorando sobre refuerzo en el control de materiales. Nada. Era como si las 3 cajas hubieran desaparecido en el aire, y el agujero en el stock fuera demasiado pequeño para ser notado. Eran 30 cajas a punto de caducar, y yo solo me había llevado 3. Creo que el hospital era tan grande, el stock tan gigantesco y la negligencia con las fechas de caducidad tan rutinaria, que las cajas restantes se irían a la basura sin que nadie notara mi intervención. Pero esa incertidumbre de no saber si el caso fue realmente archivado me atormentaba más que una investigación abierta. Esa vida doble, de enfermera impecable de día y criminal altruista de noche, me estaba consumiendo. Sentía que estaba a punto de colapsar, y el menor ruido me hacía saltar. Una noche, yo estaba en el pasillo vacío, y el guardia de seguridad, un señor llamado Elias que usaba gafas gruesas y hablaba poco, se detuvo cerca de mí y me miró fijamente por unos buenos 5 segundos. No dijo nada, solo me miró, y después desvió la mirada. En aquel momento, mi cuerpo entero se heló. Yo pensé, él lo sabe. Él vio algo en el monitor, la cámara del subsuelo. Él sabe del carrito de lavandería. Apenas conseguí responder a mi pager después de eso, convencida de que Elias estaba solo esperando el momento justo para entregarme. Juro que pasé el resto del turno evitando el subsuelo y a Elías como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa. Terminé aquel mes de inventario con un agujero en el alma. Yo había salvado una vida, pero a cambio, había creado un fantasma de culpa que me seguía a todas partes. Cuando el nuevo mes comenzó y la rutina del hospital se tragó el miedo a la auditoría, percibí que, para la institución, el caso estaba cerrado. Las cajas de medicamento que caducaron y fueron descartadas, junto con las que yo desvié, fueron solo un error contable en el mar de desperdicio del sistema público. Nadie investigó a fondo el derrame de líquidos, y el encargado de stock despistado ni siquiera se acordaba del incidente. La Marisa, la heroína, no existía para el hospital. Solo la Marisa, la posible fraude, que ahora necesitaba convivir con la certeza de que tenía un secreto terrible y salvador. El tiempo pasó, y la amenaza de investigación se fue volviendo una niebla, pero no desapareció completamente. Nunca hubo una auditoría formal sobre aquel inventario. Lo que de hecho sucedió fue que, como yo sospechaba, la papelería fue archivada en aquellos millones de carpetas empolvadas del sector de administración, y el hospital simplemente dio de baja a las cajas de Immunoflux, tanto a las que fueron a la basura como a las 3 que yo declaré dañadas. Para el sistema, el problema fue resuelto con un sello de pérdida por caducidad. Para mí, la solución fue la ausencia de consecuencias, lo que es casi tan aterrador como la propia consecuencia, porque me recuerda que el sistema es defectuoso y que yo me aproveché de eso para hacer el bien. Continué en mi empleo, más cautelosa que nunca con cualquier movimiento extraño. El señor Fernando y Ana desaparecieron de mi vida, como debería ser. Yo no podía buscarlos, y ellos no tenían cómo agradecerme de forma directa lo que era mi protección. Yo necesitaba un cierre, y él vino, de forma inesperada. Meses después, yo estaba almorzando en un restaurante sencillo cerca del hospital, cuando vi una niña con un gorro colorido y un padre con una sonrisa que parecía haber olvidado lo que era el agotamiento. Era Ana, viva, jugando y riendo. Su padre, el señor Fernando, estaba allí, trabajando en la cafetería como limpiador,
con el rostro más ligero. Yo no me acerqué, solo observé de lejos. Ver a Ana bien, saludable, en aquel restaurante sencillo con su padre, me dio la paz que ni una investigación, archivada o una carta de despido evitada, conseguiría proporcionar. La observé de lejos, la forma en que ella comía el pastel, cómo sonreía con los ojos llenos de vida, y percibí que aquel era mi pago, mi absolución silenciosa de cualquier crimen del que el hospital pudiera acusarme. La alegría contenida del señor Fernando, que ahora parecía solo un padre cansado, y no un hombre aplastado por la desesperación, fue mi confirmación de que yo había hecho lo correcto, aunque la ley dijera lo contrario. Yo no tenía el derecho de buscarlos, y ellos no tenían cómo agradecerme de forma directa, lo que era mi protección, pero el universo me regaló aquel pequeño e inesperado vistazo a la vida que yo, con mis manos temblorosas y mi coraje improvisado, había conseguido salvar. Aquel momento hizo que el peso del fraude y el miedo a la cárcel parecieran insignificantes ante el milagro de la vida restaurada. Hoy, sigo en mi rutina, aún en pediatría, y nunca más toqué el inventario de medicamentos complejos, pero llevo aquella noche como una cicatriz moral, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana ante la rigidez del sistema. Aprendí que, en el campo de batalla de un hospital público, a veces, el protocolo se convierte en la verdadera enfermedad, y la compasión es la única y más peligrosa cura. Yo convivo con la sombra de mi transgresión y la posibilidad de que un día salga a la luz, pero cargo principalmente la ligereza y el orgullo de saber que, a causa de un pequeño desvío de papelería y 3 cajas de un remedio a punto de caducar, Ana está creciendo, asistiendo a la escuela y viviendo. Y esa es mi verdad, mi historia bizarra, humana y llena de miedo, el precio que pagué por ser solo una enfermera.